Y bien, la Amparia publicó hace unos días un artículo muy interesante de un autor anónimo, Reformas que afectarían nuestras libertades, que advierte acerca de riesgos o peligros en algunas de las iniciativas que se están planteando ahora, como por ejemplo la creación de una procuraduría políticamente autónoma o por darle más atribuciones para digamos, revelar el secreto bancario y las comunicaciones a la UIF, por ejemplo, entre otras. Hemos invitado a Pablo Bustamante, que es director de la Amparia, pero también a Rosario Fernández, ex ministra de Justicia, en la época, me parece, en que se aprobó la ley esta de la defensa jurídica del Estado, ¿no? Que es la Procuraduría, digamos, ¿no? La primera ley que se dio, y a Aníbal Quiroga, que es constitucionalista. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería comenzar, en vista de que el tema de la Procuraduría está sobre el tapete ahora con todas las discusiones que ha habido a partir de lo de Jenny Vilcatoma y en fin, la posibilidad incluso de que ella se salga de Fuerza Popular porque ella percibe que no le están dando importancia a su proyecto. Rosario Fernández, ¿cuál es su opinión acerca de este proyecto? No sé si usted lo conoce, el proyecto de Jenny Vilcatoma. O antes de eso, ¿cuáles son las funciones de una procuraduría de ese tipo, de la defensa? ¿Qué cosa es la defensa jurídica del Estado? ¿Qué hacen los abogados que forman los procuradores? ¿A qué se dedican? Bueno, en realidad la función está calificada legalmente desde el rango constitucional, desde la Constitución de 1979. Y en la fecha, en la Constitución de 1993, tiene un artículo particular sobre los procuradores, que si mal no recuerdo es el 45, ¿no? Y desde ese rango normativo se califica la labor o la función de los procuradores como una función de defensa de los intereses jurídicos del Estado. Ya. Mejor dicho, en simple y en sencillo, el procurador es el abogado del Estado. Ya. Es el abogado del Estado y el representante del Estado para los efectos de la defensa en sede judicial, arbitral, conciliación, asuntos administrativos. Para todos esos efectos, el Estado está representado por su abogado. Es decir, ¿qué tipo de caso que, digamos, pueden haber denuncias o demandas al Estado y el abogado defiende al Estado? Por su vez, el Estado puede demandar. Por supuesto, el Estado puede tener derechos que reclamar contra alguien, o alguien puede tener derechos que reclamar en contra del Estado. Y en cualquiera de esos supuestos, ya sea en sede judicial, en sede arbitral, en una conciliación, en un procedimiento administrativo, el procurador representa y defiende jurídicamente al Estado. Es como si dijéramos, el Estado es su cliente. Y obviamente el Estado, cualquier persona que quiere ser defendida por un abogado, escoge a su abogado. De acuerdo. Entonces, tiene sentido, bueno, dicho de paso, acabo de ubicar el artículo 47 de la Constitución. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Bueno, a su juicio, ¿tiene sentido digamos, esta figura de la Procuraduría Autónoma que se está planteando? Quizá podamos rápidamente... no sé, ya se me ha papelado todo. Jaime, acá está. En realidad no comprendo yo mucho el propósito de destacar esta autonomía, porque desde el año 2008 los procuradores ya disfrutan de autonomía. El decreto legislativo 1068, que por primera vez organizó legalmente como un sistema de defensa jurídica del Estado, ¿no?, concede específicamente como un principio rector la autonomía funcional de los procuradores. ¿Pero qué significa? En el ejercicio de su función, que ellos reciben una causa, estudian la causa, definen la causa y la defienden a su mejor leal saber y entender. E incluso la norma les impone algunos deberes, como por ejemplo tener que decirle a su titular de sector, si una demanda llega y no hay posibilidad de ganarla, y si es mucho mejor llegar a un acuerdo, una transacción, ellos están en la obligación de hacer eso. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado es una mesa de trabajo también para ese propósito.
Bueno, el artículo 40, digamos, la modificación constitucional que plantea Jenny Vilcatoma y varios, es decir, toda Fuerza Popular, dice: la Procuraduría General de la República goza de autonomía e independencia. Su estructura organizativa se establece por su ley orgánica. Es el órgano rector del sistema de defensa jurídica del Estado. Los procuradores de la República son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura por el periodo de 5 años. Puede ser removido por dicho consejo por falta grave, que está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los magistrados integrantes del Ministerio Público del Poder Judicial. Claro, acá se están refiriendo a una autonomía política, digamos, estos abogados, estos procuradores ya no serían designados por el ministro de Justicia o por el... Querría decir entonces que el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra y ratifica jueces y fiscales, ahora también va a nombrar abogados. Porque eso es lo que va a pasar. El procurador es un abogado. Va a nombrar abogados. Bueno, lo que está proponiendo... ¿Y por qué razón podríamos confiar menos en una selección promovida por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y firmada por el Presidente de la República, el Ministro del Sector, el Primer Ministro y la Ministra de Justicia, que en el Consejo Nacional de la Magistratura, que cuando elige jueces y fiscales también ha tenido, ¿no?, a veces no muchos aciertos? Y sin embargo... Claro, bueno, pero ¿no?, se podría proponer, digamos, otra forma de elección que no sea la... Digamos, lo que están diciendo es que no haya dependencia del poder político. Eso es lo que están diciendo. Es decir, autónoma políticamente, que no haya dependencia del poder político, en realidad es el poder electo, ¿no? En fin, yo creo que eso hasta podría afectar el principio de separación de poderes, ¿no? Porque en realidad el Poder Ejecutivo tiene derecho a señalar y a elegir a sus abogados. Yo creo que lo que tienen que hacer es fortalecer la aplicación de los principios. O sea, ahí tienen legalidad, eficacia, celeridad, honestidad. Pero que esto se planteó a raíz de los enfrentamientos. La propia Jenny Vilcatoma fue despedida, digamos, de la Procuraduría, ¿no?, en su momento, porque osó, digamos, investigar o pedir información acerca de asuntos en los que podía estar vinculada la pareja presidencial, ¿no?, a propósito de lo de Belaún del Ocio, me parece que fue el caso, ¿no? Exactamente. Entonces fue despedida. Entonces, eso es lo que ella la ha motivado a plantear una procuraduría autónoma, en donde el procurador, digamos, no puede ser despedido así nomás fácilmente. ¿Cuál es su opinión, Aníbal, acerca de este tema? Yo creo que hay que ubicar primero en un plano jurídico cuál es el rol del procurador, ¿no? Lo que la ley peruana llama procurador es un apoderado del Estado, ¿no?, que defiende el Estado, porque el Estado es una entelequia que tiene muchas manifestaciones, actúa como jus imperio, actúa como autoridad, pero también actúa como parte en un proceso. Pero como el Estado es una entelequia, tiene que materializar esa parte en alguien concreto. Ese apoderado del Estado, que en una empresa sería el gerente, o que en una corporación sería el designado, es el procurador público. Y entonces es designado a dedo para que ejerce ese cargo y lo ejerce, dice la ley, no solamente el 16.8, la ley anterior, porque había una ley, un decreto de ley del gobierno militar con autonomía dentro de su función. Y los procuradores son muy activos, los procuradores son, digamos, unos linces para defender las causas, excepto cuando se trata de las causas en donde el poder de turno tiene intereses. Es decir, como defienden al Estado, a veces hay situaciones en las cuales el poder de turno también tiene que ser demandado. Por ejemplo, los casos de corrupción. Y en esos casos, pues no tienen la misma actividad, no tienen los mismos dientes, y en algunos casos entra en conflicto, como el caso de la propia Vilcatoma o la doctora Príncipe, que terminan siendo apartados por ejercer su función. Entonces, a mí no me parece mal que se tenga un nivel de autonomía. Yo hablaría de un consejo, en general un consejo jurídico del Estado, o como el Consejo de Estado francés, que tenga, digamos, un nivel de asesoría al Estado y al mismo tiempo un nivel de representación judicial. Un proceso es un triángulo, en cuyo vértice superior está el juez, y a los dos lados están las partes. El procurador defiende al Estado cuando es parte, no en todos los procesos es parte del Estado, pero hay un tema en donde la ideología actual ha calado de manera equivocada. El procurador no es una autoridad, es un funcionario, pero no es autoridad. No todos los funcionarios son autoridades. La autoridad es el juez y la autoridad es el fiscal. Ellos tienen autoridad. Pero el procurador es un abogado y en el estrado judicial ocupa el mismo sitio que los abogados que definen a los intereses privados. Bien cuando es demandado, bien cuando es demandante,
de causas privadas, de causas en las cuales tiene interés privado. Entonces, a mí no me parece mal que se haga una autonomía, un órgano constitucionalmente autónomo para ejercer la defensa y la asesoría jurídica del Estado, independientemente de lo que hace el Ministerio de Justicia, que bastante tiene con el tema de las cárceles. Y no me parece mal que elija el Consejo de la Magistratura. La inferencia que yo hago es muy simple. Si el Consejo de la Magistratura nombra a los magistrados de la Corte Suprema, ¿por qué no va a poder nombrar a los abogados que defienden al Estado? Y efectivamente no tienen esa autonomía. Tienen autonomía para defender su causa. Es decir, yo voy a presentar mi demanda de esta manera, voy a invocar este artículo, voy a hacer esta mi defensa, esa es la estrategia. Pero no tienen autonomía funcional porque así como los nombran, así lo sacan también. A mí me llama la atención cómo... Entonces, ¿a ti te parece que sí tiene sentido Sí, que los sin dudas. que tenga autonomía Porque no tienen estabilidad. Es decir, así como los nombran, los sacan. Para empezar, no hay un concurso. ¿No es cierto? Muchos de los ex procuradores que siempre salen a hablar han sido nombrados a dedo. Ellos que exigen meritocracia han sido nombrados a dedo. Pero normalmente, digamos, si los procuradores... Es que creo que hay dos situaciones diferentes, ¿no? Hay el procurador anticorrupción, que puede verse enfrentado precisamente al ministro, al presidente, en fin, porque justamente él está defendiendo al Estado de la corrupción de los propios funcionarios. No. Entonces ahí hay una situación No eventual. está defendiendo al Estado. Está representando los intereses del Estado en un caso de corrupción donde el titular de la acción penal no es el procurador, es el fiscal. Ya. Y hay una yuxtaposición. ¿No es cierto? Hemos pensado que el fiscal está subordinado al procurador y que el procurador acusa. En un proceso penal, el procurador no acusa. El procurador vela los intereses del Estado para los temas de la indemnización, la tipificación del delito, la persecución del delito, la producción de pruebas, la hace el fiscal, que sí es una autoridad constitucional y que sí es autónomo y que sí es autoridad. Entonces, en algunos casos hemos puesto a los procuradores por encima de los fiscales, lo cual termina pervirtiendo el propio sistema de justicia, el sistema democrático, ¿no? El procurador no es más que un abogado que representa al Estado, en las causas del Estado. Pero eso tampoco es poco, es importante que tenga autonomía. Ya sé, pero a lo que voy es que en los casos de corrupción, en donde la corrupción es cometida por un funcionario del Estado o por el propio presidente o por un ministro, ¿cuál es el rol del procurador? Perseguir la indemnización que le corresponde al Estado por ese delito, cuya acusación no es del procurador, es del Ministerio Público. Pero aquí los procuradores han estado alimentando a los fiscales de información. Bueno, hacen su propia investigación. Es que eso es lo indebido, pues no tienen que hacer una investigación, tienen que prestar una denuncia ante el fiscal y la investigación... Pero la denuncia tiene que tener alguna clase de fundamento. No, pues, porque la recolección de pruebas no es del procurador, es del fiscal. Según la Constitución, el titular de la acción penal... Bueno, pero si tú le das autonomía política, entonces se va a convertir en un fiscal. No, pues la idea de la autonomía es para que no sean cesados o para que no tengan timidez a formular la denuncia o para que no sean subordinados al poder de turno. Eso me parece importante. Pero no es más que una parte en el proceso. Eso yo lo puedo entender para el caso de los, digamos, para terminar esta parte, de los procuradores anticorrupción. Pero el procurador del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, digamos... ¿cómo puede tener, qué sentido tiene que tenga autonomía total respecto de su cliente, del que lo contrata el ministro o el ministerio para que, digamos, maneje los intereses legales del ministerio? Digamos, una empresa contrata a un asesor legal o a un abogado. ¿Qué sentido tiene que tenga autonomía? Pero hay un error, pues. Su cliente no es el ministro de Energía y Minas, su cliente es el Estado. El Estado, claro. ¿Y qué pasa cuando el ministro de Energía y Minas tiene conflicto de interés? ¿Qué cosa hace el procurador? Si actúa contra eso, lo van a cesar. Por lo tanto, va a estar inhibido. O sea, yo creo que sí es importante que tenga cierto nivel de autonomía en cuanto no pueda ser cesado porque hace su trabajo. Pero hay que tener en cuenta que no es una autoridad. La autoridad y a la que tenemos que levantar, porque es el que realmente acusa y el que realmente va a llevar la carga de la prueba y en cuya base la sentencia condenatoria se va a sustentar, es la acusación del fiscal. Que sí es una autoridad, ¿no? Entonces, hemos inflado tanto a los procuradores que parecen súper fiscales, y hay una anécdota famosa, porque en México, el Procurador General del Estado es el fiscal de la Nación. Y entonces, alguna vez fue la fiscal de la Nación, la gente mexicana no entendía y sentaron en la mesa al procurador ad hoc, nombrado a dedo, ¿no es cierto? Y a la fiscal la pusieron en la platea. Y a nadie se le movió un pelo, ¿no? Entonces, ese nivel de perversión del sistema no le hace bien a nadie. Pero sí creo que es importante lograr una entidad que sea constitucionalmente autónoma y que no dependa del poder político. Va a defender al Estado. Su cliente no es el Poder Ejecutivo, su cliente es el Estado. Bien. Pablo Bustamante, director de Lampadía, ¿cómo está? Gracias, Jaime. Bueno, mira,
Yo me he sentado con 2 abogados, ¿no? Yo no soy abogado. Pero ustedes han publicado este Sí, artículo claro. y otro más que se llama Claro. la balcanización del Lo Estado. que yo soy es un ciudadano. Yo soy ciudadano desde que cumplí 21 años, porque antes eran los 21 años, o sea, más o menos 45 años. Un ciudadano, en esencia, sufrido en su relación con el Estado, como somos la mayoría de los ciudadanos en el Perú. Y yo creo que este tema tiene que verse desde esa perspectiva. Cuando se empoderan a funcionarios del Estado de manera exagerada, para los litigios que fundamentalmente son entre el Estado y los ciudadanos o las empresas, ¿no es cierto?, creo que se comete un tremendo error. Estos funcionarios ya tienen poder suficiente al representar al Estado. Tienen al costado además a la Fiscalía, al Poder Judicial, el peso del Estado, su influencia mediática, ¿no? La relación del ciudadano y la empresa con el Estado es una relación disminuida, ¿no? Ya es así y necesariamente va a ser siempre así, eso no se puede cambiar. Pero darle poderes omnívoros a un procurador, ¿no?, para que pueda hacer lo que le da la gana y que se convierta en una especie de monarca, a mí me parece una barbaridad. Nosotros nos hemos olvidado de los ciudadanos. Las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos. Igual el defensor. El día que lo nombran, él habla de que él está para defender la ciudadanía, una entelequia. ¿Qué cosa es la ciudadanía? No, señor. Él está para defender al ciudadano, al individuo, ¿no? Entonces estamos torciendo todo. Este mismo señor pretende ahora que le den poderes y sacarle la vuelta a la Constitución para que sus decisiones sean vinculantes, usando la trampa que han usado en México. Entonces el defensor también quiere tener poderes absolutos, otro monarca. El contralor, otro monarca, que ya vimos, apenas nombrado, se tira a hacer cosas que no le corresponden, a causar toda una crisis en el Estado. Entonces esto es una balcanización, esto es un desastre. Los ciudadanos cada día son más diminutos, más pobres, más sufrientes, y gracias a Dios que hoy día puedo hablar en nombre de ellos. Caramba. Bueno, Eso me parece un discurso muy eficiente desde el punto de vista del sufrimiento del ciudadano. Yo creo que lo que dice Pablo es una realidad simple y sencilla, dicha como él lo dice, pero total. Acá hay una cosa que es importante, Jaime. La mayoría de los litigios que defienden los procuradores no son esas causas especiales, emblemáticas, anticorrupción, no. Son las causas ordinarias, las impugnaciones de las decisiones de la administración, lo que se llaman los procesos contenciosos administrativos, que Aníbal y yo sabemos y sufrimos que hay por cientos de miles en los juzgados. Uno quiere ingresar a un juzgado contencioso y no puede porque hay 5 torres de expedientes y el juez está detrás de todas ellas y el pobre juez no avanza con eso. Entonces, ahí yo insisto, se reclama una autonomía, pero uno de los principios rectores que dice esta ley es la eficiencia. Y además, insisto, le impone al procurador la obligación también de decirle a su titular qué causas no tienen sentido litigar. El ciudadano tiene que impugnar una resolución administrativa y pasarse en un juzgado 4 o 5 años para que el juez de repente declare fundada la demanda, nula esa resolución administrativa. Y ese pobre hombre que buscaba una licencia de funcionamiento o lo que sea, después de 5 años recién va a hacerlo. ¿Y por qué antes no se dijo, oiga señor titular, oiga señor ministro, esta causa no tiene sentido, resuélvala, por favor, transija, haga algo, elimine ese impasse? ¿No? Ahora que se habla tanto de destrabar... Por ejemplo, el asunto de la ONP, hay un miles de... El tema de los... Obviamente que el tema de los pensionistas es emblemático, ¿no? Nosotros en la parte final del gobierno, cuando yo estaba de primera ministra, hicimos un trabajo que fue, creo que bueno, porque resolvimos las causas que estaban pendientes en la Corte Suprema, relativas solamente a los intereses que no se pagaban. Entonces sacamos simplemente y la ONP pagó con los chequetones que se entregaban en Palacio. Entonces hay mecanismos, autonomía, primero tengamos eficiencia. Bueno, me está pidiendo una pausa. ¿Cómo no? Y hemos estado hablando acá del tema de la Procuraduría, Jenny Vilcatoma, y justamente hay un tuit de Galarreta sobre Jenny Vilcatoma, la están sometiendo a disciplina, me parece que en Fuerza Popular, a ver qué cosa... No, a ver, eso no se ve nada.
¿Me puedes pasar, por favor, me puedes pasar el texto mismo? Porque... A ver, ¿no tenés el texto mismo para poder leerlo? A ver, ¿qué cosa lo pueden volver a poner, por favor? No lo tienen, que se lo ponche. ¿Y el tweet qué cosa dice? El tweet. Bueno, a ver, lo podemos volver a poner en pantalla, a ver si ahora sí lo podemos ver. ¿No se puede? Bueno, pero ¿qué es exactamente lo que señala ese documento? ¿Alguien puede venir a explicar de qué se trata? Hay una investigación, la están sometiendo a disciplina en Fuerza Popular allí en Vilcatoma. Eso es lo que estoy entendiendo hasta ahora. A ver, aquí nos está llegando... ¡Ay! La mesa directiva... Ahí está. Ahí está. A ver, los miembros de la mesa directiva de la bancada de Fuerza Popular acordamos iniciar proceso disciplinario a congresista Jenny Vilcatoma. Ese es el acta de acuerdo de la mesa directiva de la bancada de Fuerza Popular. Y procura. Evaluar y tomar acciones sobre la situación que de acuerdo al artículo 10, etcétera, a ver si avanzamos un poco más, se puede... Los suscritos se acuerdan de manera unánime convocar a reunión de bancada para el día viernes 16 de diciembre, es decir, mañana, el año a efectos de iniciar un proceso disciplinario a la señora congresista Jenny Vilcatoma. En todo sentido, siendo a ver, seguimos un poco más para ver si es que hay alguna fundamentación, si se esgrime alguna razón que ya podemos imaginar, pero habría que ver cómo la frasean. El congresista, bueno, no dice la razón exacta, pero si podemos comunicarnos con Lucho Galarreta, por ejemplo, sería bueno para que nos explique, aunque ya podemos imaginar de qué se trata. Bueno, yo creo, Jaime, que lo que dice Pablo tiene mucho sentido en muchas cosas, pero hay que ubicar las cosas en su sitio, ¿no? Para empezar, el defensor del pueblo, según la Constitución, tiene la obligación constitucional de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. El problema que hay dentro de una incipiente democracia es una suerte de infidelidad constitucional. La gente jura la Constitución y al día siguiente la quiere cambiar, ¿no? Allí, por ejemplo, donde la Constitución dice no, el Tribunal Constitucional dice no, pero en realidad no significa no, sino sí, y cambia el texto de la Constitución. Entonces, claro, el defensor del pueblo tiene su fortaleza en un tema moral, en que sus resoluciones, al no ser vinculantes, se acatan porque tienen un peso moral. Lo que ha planteado el doctor Gutiérrez es que tengan fuerza vinculante, es decir, renuncia al tema moral y quiere ir a tener fuerza vinculante. Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Hay leyes que son vinculantes y que no se cumplen. Y hay costumbres que no salen leyes que se cumplen mucho más eficientemente. Entonces, la idea de un defensor del pueblo es que tenga, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco tiene fuerza vinculante, una capacidad y una presencia en el Estado tan importante que sin ser vinculante jurídicamente la gente cumple con sus decisiones y sus resoluciones, porque justamente esa es su fuerza moral dentro del Estado. Eso es lo que él tiene que entender, eso es lo que tiene que aprender como defensor del pueblo. Eso es lo que dice la Constitución. Por otro lado, el Contralor General de la República efectivamente pues fue nombrado al último momento con el apoyo del gobierno que se iba y luego cambió de posición, con lo cual la gente del anterior gobierno dijo traición. Y entonces, por lograr una legitimidad que no tenía, ha empezado a excederse en el tema, cosa que dentro de la propia Contraloría se ha percibido así. Y hay un problema dentro de la propia Contraloría se percibe así, que está abarcando muchas cosas y que se está viendo muchos frentes. Y entonces, ahí hay un problema con la Contraloría, como pasa con la Superintendencia, y tiene razón en este caso Lampadia, es que es un órgano unipersonal. La Corte Suprema tiene una sala plena, los fiscales tienen una junta de fiscales, el Banco Central de Reserva tiene un directorio, y así sucesivamente. Pero la Contraloría no, es un dios sol. No le debe cuentas a nadie, no le da cuentas a nadie. Si está mal asesorado, le hacen incurrir en errores. Nombra a su personal desde el vicecontralor para abajo, sin ninguna cortapisa, y así como los nombra, los denombra también. Entonces, claro,
tiene tanto poder concentrar en unas manos sin dar cuenta a nadie, salvo a veces a su almohada, que pasa esto, ¿no es cierto? Y entonces termina saliéndose de su fuerza centrífuga, ¿no es cierto?, y excediéndose los límites constitucionales. Eso es lo que ocurrió justamente por tratar de cubrir esa legitimidad que no se tenía por haber sido nombrado. ¿Tú crees que esto ameritaría, por ejemplo, su remoción por parte del Congreso? No sé si tanto, pero sí por lo menos que el Congreso tome cartas en el asunto y llegue a una llamada de atención. O sea, algo que lo haga volver a los cauces de lo que tiene que ser el Contralor y no terminar siendo llamado a la atención por el Presidente de la República, porque termina pervirtiendo las inversiones públicas, ¿no? Y se sale de los cauces normales. Entonces, hay autoridades constitucionales que juran por la Constitución y al día siguiente quieren cambiar lo que han hecho. Por ejemplo, el caso de la congresista Vilca Toma. Es una persona joven inexperta que ha pasado de ser subprocuradora a presidenta de una comisión en el Congreso, sin solución de continuidad. Y entonces, claro, no tiene experiencia, su personalidad la desborda, tiene un afán de protagonismo absolutamente claro, que hace que no cumpla pues con los cánones. Entonces, al mes de instalar el Congreso, ya se está peleando con su propia bancada y probablemente va a ser la primera deserción de esa bancada. Sí, pues. Sí, mira, yo quería agregar un par de temas más. Siendo este funcionario, digamos el caso del procurador, un abogado del Estado, como todo abogado responde a su cliente, ¿no? Y el cliente tiene derecho a sacarlo, ¿no es cierto?, si es que no funciona. O, por ejemplo, si quiere aprovecharse del cargo para hacer una carrera política, ¿no?, con los medios acá que te vuelves famoso en 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece absurdo pretender limitar eso. Lo que pasa es que todo lo hacemos por las excepciones, para los casos malos, para los extremos, y legislamos en función de eso. Esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe Nadine, ¿no? Y de eso deriva, ¿no?, todo este proceso. Creo más bien que tenemos la oportunidad de revisar estas cosas en conjunto, ¿no? Como ha dicho el doctor, ¿no?, hay instituciones que tienen cuerpos, ¿no es cierto?, que las representan y por lo tanto dan más garantía a los ciudadanos de su eficiencia. Me dice que está, perdóname Pablo, pero está Daniel Salaverry por teléfono. Congresista Salaverry, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuáles son las motivaciones, las razones por las cuales se ha decidido someter a disciplina, me parece que es la palabra que han usado, a Jenny Vilca Toma dentro de la bancada de Fuerza Popular? Bueno, la mesa directiva de la bancada ha tomado la decisión de iniciar un proceso disciplinario. El día de mañana, al mediodía, se va a llevar a cabo una reunión extraordinaria de bancada en donde se va a ver este tema. Los motivos son por las actitudes poco fraternas que ha tenido la congresista Vilca Toma, que además van en contra del reglamento interno de la bancada. Este es un proceso partidario. El reglamento interno, ¿qué establece el reglamento interno en esos temas, en esos casos? Bueno, el reglamento interno es muy específico respecto a las actitudes, el accionar de los congresistas que debe de manejarse siempre dentro de los fueros de la bancada. Bueno, de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que hubo un primer caso en el que ella había planteado su proyecto respecto de la Procuraduría Autónoma, pero otros 2 congresistas de Fuerza Popular también presentaron proyectos de ley de modificación constitucional en la misma línea para crear procuradurías autónomas, aunque con diferente, digamos, ámbito, diferente capacidad. Por ejemplo, el congresista Osías Ramírez planteó una Procuraduría Autónoma para la Procuraduría Anticorrupción, pero no para el resto. Ahora, esto, don Jaime, no tiene nada que ver con el proyecto de la creación de la Procuraduría General de la República. Fuerza Popular y su bancada va a seguir apoyando esta propuesta, porque además ha sido una propuesta del Plan Perú y nosotros honramos ese compromiso con el pueblo peruano. La propuesta pensamos impulsarla y aprobarla justamente bajo los mismos términos que ha planteado la congresista Vilca Toma. Ese es un tema que va por cuerdas separadas. Aquí el proceso disciplinario que se le va a iniciar es por las actitudes
que ha tenido la congresista, como le repito, con otros miembros de la bancada. No, pero esas actitudes se refieren pues precisamente en torno al tema de la Procuraduría. Ha tenido una disputa con Úrsula Letona, que hizo un planteamiento muy general. Aparentemente esa disputa fue muy desproporcionada por parte de Jenny Vilcatoma, pero antes había exigido que Osías Ramírez retire su proyecto si es que de lo contrario ella renunciaba a la bancada o al partido, a la bancada, ¿no? Y ahora ha tenido el hecho que existan discrepancias o que existan otras iniciativas legislativas por parte de congresistas de la bancada no significa que la congresista puede referirse, como lo ha hecho, por ejemplo, con Úrsula Letona, o denunciar, como lo ha hecho el día de hoy, al congresista Becerril. Eso tiene un cauce y un manejo interno que la congresista Vilcatoma lo conoce, que forma parte del reglamento de la bancada y que ella ha infringido. Por ese motivo es que se ha tomado la decisión de iniciarle un proceso disciplinario. Ahora ella va a poder hacer su descargo sobre la comisión que seguramente se apruebe mañana, que la escuchará y que finalmente tomará una decisión. De acuerdo. Y bueno, y entonces, ahora, de todos modos, la bancada no debería coordinar internamente para que no se presenten varios proyectos sobre el mismo tema dentro de la misma bancada. No debería la bancada como tal presentar un solo proyecto para un tema, diríamos, no hay un problema ahí. ¿Qué cosa? Se corrigió a tiempo y el congresista Osías Ramírez retiró su proyecto. El día de hoy solamente existe una sola propuesta, que es la propuesta que ha sustentado la congresista Vilcatoma, y es, como le digo, la que va a apoyar la bancada. No, de acuerdo, eso sí es cierto, pero me refería como metodología de trabajo. No sé si el reglamento dice algo al respecto, en el sentido de que cuando hay un tema, la bancada presenta pues una sola posición sobre el tema, una sola propuesta. Así es, tiene usted razón, son temas que se están corrigiendo. Sin embargo, esto no justifica, como le digo, la actitud que ha tenido la congresista Vilcatoma, no solamente con un miembro de la bancada, sino ya con varios. Ha sido una actitud reiterativa y es por eso que nos hemos reunido como mesa directiva de la bancada y se ha llegado a ese acuerdo. De acuerdo. Bien, congresista Salaverry, muchísimas gracias por su participación y sus explicaciones. Muchas gracias. Jaime, un abrazo. Vamos a una pausa entonces y regresamos con nuestra mesa de discusión. Bueno, Aníbal, ¿tú habías terminado? Quería terminar, sí, un punto. El segundo punto que estaba haciendo es que se legisla por las excepciones, por los casos extremos. Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú, etcétera, etcétera. Entonces, si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar pues una figura nueva, alguna otra figura con los fiscales, no sé. Para eso tenemos, ¿no?, abogados como los que tenemos en el Perú que podrán plantear una solución, pero no por eso crear este monstruo, ¿no?, omnímodo que nos van a terminar reventando la vida a los ciudadanos, ¿no? Ya tenemos el ejemplo del Contralor, el defensor, que al día siguiente de jurar ya se está saliendo, ¿no?, de lo que la Constitución le dice. Entonces, eso no puede ser. Yo creo que hay que aprovechar esta especie de mini crisis conceptual, ¿no?, para plantear un debate sobre lo que deben ser las capacidades autónomas de individuos en el Estado, ¿no?, que son muy peligrosas por ser solo un individuo, como ha dicho el doctor, ¿no es cierto?, y que hay que limitarlas y controlarlas, y sería muy bueno revisar todo eso. En la PADI hemos publicado esta colaboración de alguien anónimo, muy conceptuosa, ¿no?, sobre el tema del procurador, de la unidad financiera, ¿no?, para el tema del secreto bancario, el levantamiento de la seguridad de las comunicaciones individuales. Entonces, tenemos que ponernos en el zapato del ciudadano. El gobierno, el Ejecutivo, entre las facultades legislativas que está solicitando, hay una para precisamente fortalecer las capacidades de la unidad de inteligencia financiera para que pueda levantar el secreto bancario, etcétera. Sí, claro. Pero con autorización del juez, dice la propia norma. Y eso estaría bien, digamos, tiene que haber autorización del juez. Como tiene que ser, ¿no es cierto? Claro. Pero hay que tener mucho cuidado con estos deslices y sobre todo el hecho de que la gente no participe en debatir estas cosas. Entonces hay un gran vacío y los que están detrás de estos temas son los que terminan colándolos en los medios y finalmente en las leyes. Que son trascendentales en la vida de las personas, ¿no? Absolutamente. Porque, obviamente.
obviamente, tu derecho al secreto bancario, tu derecho a las comunicaciones, es un derecho fundamental, ¿no?, que cada persona tiene. Entonces, como dice Pablo, en realidad la excepción, ¿no?, debe ser tratada como tal, efectivamente. Pero regresando por un momento a este tema que acabamos de ver del caso de Jenny Vilcatoma, ¿no?, me trae a reflexión lo siguiente. Estamos con casi este es un caso en el cual un episodio se ha convertido en el motivo de una reforma constitucional, ¿no? Prácticamente, o sea, un episodio, el episodio que hace un momento tú nos has recordado sobre el incidente relativo a la investigación del señor de la del Ocio, ¿no? Pero eso se ha convertido en una pretensión de modificación constitucional. Entonces, realmente lo que hay que reflexionar es la función de la defensa jurídica del Estado, la función de la defensa de los intereses jurídicos del Estado. Da lugar a la formación de un organismo constitucionalmente autónomo al mismo nivel y con el mismo rango y con el mismo criterio que, por ejemplo, lo es la Superintendencia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva. ¿Eso es así? Porque finalmente busquemos cuál es la función. En cada uno de los otros organismos sabemos cuáles son las funciones, ¿no? Pero en el caso de la defensa del Estado a cargo de abogados, eso justifica, lo cual no significa que no estemos por apostar y fortalecer el tema de la meritocracia. Fíjense cómo hemos avanzado con el asunto del servir. Hoy en día, muchos de los funcionarios públicos de los ministerios y de otras reparticiones públicas son gerentes formados en servir, que acceden con el más estricto criterio meritocrático. Sí. Bueno, ese es un ejemplo claro, sin necesidad de grandes reformas constitucionales ni legales, un ejemplo claro de lo que se puede hacer y se hace muy bien. Claro, si la Procuraduría se convirtiera en un organismo completamente autónomo al estilo de los que has mencionado, o del propio Poder Judicial, digamos, eso se convierte en una especie de poder jurídico completamente autónomo. Si no se designa bien a su jefe o a su, digamos, director, a su jefe, podría, digamos, ser capturado por la corrupción también. Digamos, la Procuraduría ser capturada por la corrupción, y como es autónoma, sería muy difícil erradicar la corrupción ahí, como es difícil hacerlo en el Poder Judicial o hacerlo, por ejemplo, en el Ministerio Público, donde hay mucha corrupción. Perdón, Jaime, es otro problema, ¿no? Si me permite, doctor. El punto ahí es cómo hacer que los procuradores tengan autonomía respecto del poder político de turno. Ese es el tema, ¿no? Porque el procurador es muy eficiente para acusar al gobierno anterior. Claro. El tema es con este gobierno, y eso es lo que se ha visto, ¿no? Eso es lo que hay que solucionar. Yo no creo que habría problema en hacer un superpoder, un órgano autónomo, porque tiene base constitucional, obviamente con las salvaguardas y las responsabilidades del caso, pero también tiene que haber un proceso de selección, porque todos, incluyendo el actual presidente del Consejo Judicial de Defensa del Estado, ha sido nombrado a dedo, o sea, no ha pasado por un concurso, y sin embargo son los primeros en señalar que los demás no han tenido concurso y señalar a los jueces de que no han pasado por un concurso. Entonces ese es el tema, ¿no es cierto? Cómo hacer que lleguen los mejores, que haya un concurso, que sean las personas más idóneas, pero al mismo tiempo que tengan un nivel de autonomía y estabilidad en el cargo respecto al poder político de turno en las causas que está de turno. Porque, repito, el procurador no es abogado del ministro. Así es. Su cliente no es el ministro, ni el presidente de la República, su cliente es el Estado. Y por lo tanto su deber de fidelidad es con el Estado. Quizás desde ese punto de vista, sería interesante recuperar o volver a revisar el proyecto del señor Osías Ramírez, ¿no?, que concebía esa distinción respecto de procuradurías un poco más emblemáticas, ¿no? Ahora, ahí el tema, digamos, que se prestaba a alguna suspicacia es que Osías Ramírez, junto con su hermano Joaquín, está investigado por lavado de activos. Y entonces la Procuraduría Antidrogas no tenía la autonomía en su proyecto. Bueno, ¿no? Entonces, obviamente, ahí sí hay una razón. Ahí sí le entiendo a Jenny Vilcatoma por haber puesto, digamos, que hecho cuestión de Estado. Es un proyecto que se revisa, ¿no? Es un proyecto que se revisa y se contiene una estructura más o menos razonable que podría potenciar eso que dice Aníbal, ¿no? Respecto porque las procuradurías son especializadas. La Procuraduría especializada en delitos de corrupción, de lavado de activos, la supranacional, la constitucional. O sea, hay que mirar cuáles de esas procuradurías especializadas requieren un tratamiento que signifique justamente que no dependan del poder político de turno, ¿no?
hay que mirarlo. Jaime, yo quiero agregar un par de cosas más. Mira, el ser humano tiene graves problemas con el manejo del poder. El poder terrenal en Papa o en Huachimán, sabemos lo que sucede, ¿no es cierto? ¿En Papa? O Papa o Huachimán, el poder terrenal, ¿no? El poder terrenal. Alejandro VI y otros tantos, ¿no? Entonces, el ser humano no tiene un buen manejo del poder. Por lo tanto, hay que tratar de evitar de dar poder absoluto a un individuo en lo posible siempre, ¿ok? Menos cuando al otro lado está el ciudadano. Pero tenemos otro tema que creo que tiene que entrar también a la conversación, que es el de los alcaldes y el de los gobernadores regionales, que tienen autonomía plena para sus decisiones. No hay segunda instancia sobre sus fallos o decisiones, caprichosas o no caprichosas. Y las ordenanzas tienen nivel de ley. Así es. Tienen rango No, de ley. no hay ley. segunda Eso es absurdo. instancia. ¿Ah? Y por supuesto la corrupción se ha asentado, ¿no es cierto?, en muchos municipios y en muchos gobiernos regionales. Hemos cometido el error de establecer discrecionalidad absoluta, ¿no?, en sus decisiones. La única manera de contrastarlos es ir al Poder Judicial por años, costos que nadie maneja. La Defensoría del Pueblo de repente debía financiar esas causas, ¿no?, de los ciudadanos contra los alcaldes, no sé. Estamos reventados. Yo creo que hay que hacer un buen debate sobre todo esto, incluyendo municipios, gobiernos regionales, procurador, contralor, defensor, todos estos casos, incluso la superintendencia. Hoy ya tenemos una fantástica superintendenta, ¿no? Pero no lo hemos tenido así en otros casos, ¿no es cierto? Entonces, Alonso Polar, por ejemplo, decía, debería haber un directorio también en la superintendencia. De repente es un tema que hay que conversar, ¿no? Sí, es un cargo más especializado, menos complicado. Hay un ¿no? tema esencial, Jaime, con el tema de la democracia, ¿no? O sea, un tema como una posible ley constitucional sobre la Procuraduría tendría que ser un debate sosegado en el Congreso. No puede ser posible porque se presenta un proyecto y no se lo toman in toto, la persona da una pataleta y sea el escándalo político que hay ahora. Bueno, da la impresión de que Jenny Vilcatoma es una persona que no tolera el debate, ¿no? Me parece que es una persona inexperta, que le queda muy ancho el cargo de congresista y el cargo de presidente de una comisión, tan importante como la que tiene. Pero más allá de eso, el Congreso está hecho justamente para debatir, para consensuar, para llegar a puntos de acuerdo y para que los proyectos se mejoren. O sea, no hay un iluminado que pueda imponer a los demás un proyecto, menos a un mes de haberse instalado el Congreso. De repente Jenny Vilcatoma encarna el espíritu del procurador autónomo. No sé si tanto, pero creo que sí. No es una buena, es un buen ejemplo de un debate democrático en el Congreso, cuando se le quiere imponer a los demás un proyecto, que es lo que ha generado la actual crisis. Claro, el Congreso es precisamente una de sus pocas virtudes, o sus virtudes es esa, que permite un debate que al final arroja una luz, es decir, hace ver los distintos aspectos del problema, ¿no? Llegando a puntos de consenso y a puntos de encuentro en donde todo el mundo queda satisfecho. No es la imposición de una sola persona sobre los demás, porque eso no es un tema democrático, ¿no? Creo que Carla Scheffer hoy día justamente ha declarado, ha comentado diciendo que bueno, que espera que Jenny Vilcatoma, digamos, mejore su actitud, y que la explicación puede estar por el hecho de que ella estaba acostumbrada a trabajar en otro ámbito, ¿no? Y no acostumbrada a los códigos del Congreso, ¿no? A una casa de debate, ¿no? El Congreso es una casa de debate. Entonces, como se dice acá, no puede ser que si uno presenta un proyecto de ley y no se admite tal cual, ¿no?, con lo que tiene y lo que le falta, entonces eso sea motivo de rechazo y de no aceptación de ninguna discrepancia, inclusive al interior de su propia bancada, porque ni siquiera estamos hablando de discrepancias con otras bancadas, sino al interior de su propia bancada. Entonces eso, digamos, también dice genera preocupación. Siente que la están afectando personalmente cuando alguien plantea un ángulo un poco distinto, ¿no? Oye, me están atentando contra mí. No, pues tampoco, digamos, no está mentalmente preparada para un debate democrático, esa es la cosa. Bueno, ya nos han ganado el tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo creo que efectivamente este debate que hemos iniciado ahora, gracias en parte a los aportes de la Ampadia, bueno, pues que recién empieza, ¿no? Hay que profundizarlo por la calidad de nuestra democracia y la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos.
Hemos llegado al final del programa, pero no se vayan porque ahora viene Melisa Pesquiera con noticias a las 10. Buenas noches.